Los niveles de la oración para alcanzar el nivel dorado de la paz. Hermanos, los mensajes en este retiro nos invitan a que durante este retiro muy especial de este año nos preguntemos y meditemos, ¿para qué oramos? ¿Qué es la oración? ¿Y cuál es la oración que agrada a Dios? ¿Cuál es la oración que pide y exige el Señor de los devotos en general y de los consagrados en particular? Los niveles para avanzar a una oración íntima del alma con su amado, con Dios. Esa es la meta espiritual, el encuentro del alma con el misterio de Dios. La paz interior es el nivel dorado de la paz. La oración es un camino, un itinerario hacia la vida interior y avanza por niveles sin dar saltos. Para avanzar en este camino debemos prepararnos, disponernos, y ello implica hacer una ruptura en nuestra vida, es decir, pasar de lo profano, de lo mundano hacia lo sagrado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como nos dice San Pablo. Para avanzar en los niveles de oración debemos luchar contra las dispersiones que nos atan al mundo, avanzar del ruido exterior del mundo en el cual estamos esclavizados por nuestros sentidos y emociones humanas, hacia el ruido interior, las obsesiones, los temores, las preocupaciones humanas, y así vamos despejando poco a poco el camino para que todo nuestro ser esté listo para contemplar el amado, para que solo sea el alma la que siente y se deleita en la presencia de Dios. La oración cristiana es un camino o itinerario por niveles hacia la interioridad, de esos que nos habla estos mensajes para este retiro. Y la meta dorada es que nuestra alma contemple el misterio sagrado de Dios, que viva en la intimidad espiritual. Y para ello la intimidad espiritual se logra por la vía de la disciplina espiritual. Todos los niveles que vamos a hablar se refieren a este camino, a esta disciplina espiritual de ir escalando de un nivel a otro para lograr que el alma esté lista y en sintonía para contemplar y sentir la presencia de Dios. Recorrer los niveles de oración para llegar a la meta, a la paz dorada, no es automático ni funcional. Por eso se habla de niveles. El mundo nos ha acostumbrado a que todo debe ser inmediato, a apegarnos a lo humano y a no trascender, a no salir de nosotros mismos para ir al encuentro con el misterio sagrado con Dios. Los niveles de oración son un camino del exterior al interior, hacia la paz que se logra cuando el alma contempla a su amado. Debemos aprender de la vida de oración de los grandes santos, cómo sus almas contemplaban el misterio de Dios. Y por ello los mensajes de este retiro nos recuerdan la vida de estos grandes santos y su aporte a la espiritualidad nuestra. Los niveles de oración nos hablan del camino de preparación. Se debe practicar la vida ascética, la disciplina, la guarda de los sentidos y sobre todo vigilar a la loca de la casa. Así lo llamaba Santa Teresa a la mente, a nuestra imaginación, porque nuestra condición humana, sumada al mundo de hoy, somos personas dispersas. Somos como los canales de la televisión, cambiamos de forma de pensar y de actuar en un mismo día o en un mismo minuto. Cambiamos la forma de creer según opiniones o novedades del mundo. El camino de oración es integral. Debemos estar totalmente integrados como personas, es decir, integrar lo físico, lo psicológico, lo emocional, para que nuestra alma pueda avanzar en los niveles de la oración. No puedo orar si mi mente está dispersa. No puedo orar si mi vida interior está llena de ruidos, como son las obsesiones, la dureza de mente, las emociones, los odios, rencores, los deseos compulsivos, la vanidad, la obsesión por el dinero, por el trabajo, por la moda. Son muchas las distracciones del mundo que impiden que avancemos en los niveles de oración. El reto entonces es tener el control de la mente y de allí pasar al control de las emociones. El punto de partida, hermanos, para vencer todas estas dificultades y para poder ir avanzando en el camino de la perfección en la oración es partir del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo con sus dones y frutos el que nos amplía el panorama y la visión, es decir, Él prepara nuestra vida, nuestra persona, nuestro ser, nuestras emociones, nuestra mente, toda nuestra vida la prepara el Espíritu Santo y son a partir de los dones que podemos empezar a mirar y a vivir y a experimentar estos niveles de la oración. No lo podemos hacer desde nuestro intelecto, desde nuestras capacidades humanas, no, lo hacemos por la gracia que recibimos por medio de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Por eso hay que hacerse amigo del Espíritu Santo, pedir sus dones y ponerlos en práctica.
Es muy interesante, hermanos, que en este retiro Jesucristo nos dice que Él se alegra por estar aquí presente con nosotros. Él se alegra por nuestras oraciones y que Él se ofrece su paz y que es por medio de ella que podemos avanzar en estos caminos de la perfección. Es Cristo quien nos dice en los mensajes que la oración es un camino de perfección y de crecimiento espiritual, por el cual se debe avanzar por etapas. Se debe avanzar, es lo que pide el Señor, es decir, debemos vivir en constante movimiento espiritual para no caer en el sedentarismo que conduce a la mundanidad y al pecado. El Señor también se queja porque algunos de los que iniciaron el camino de la oración se han estancado por la desobediencia o por el orgullo, han caído también en la arrogancia, y esta arrogancia y este orgullo que conduce a la desobediencia no permite que se avancen los caminos de la oración. Es decir, hermanos, que para poder empezar con la ayuda del Espíritu Santo este camino por niveles de ir hacia el interior de nuestra vida, para que nuestra alma contemple al Señor, que es la meta, debemos dejarnos tocar por el Espíritu Santo, pedirle sobre todo humildad. La humildad es la virtud madre de todas las virtudes. De aquí parte todo. De reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, de pedir la sabiduría para ir avanzando en este camino espiritual. Hay muchas dificultades en el mundo, pero con la acción del Espíritu Santo las podemos vencer. Es decir, invocamos al Espíritu Santo y empezamos este camino de perfección. La persona obediente es la persona que puede avanzar al encuentro con el Señor. Aquellos que se dedican a cultivarse a sí mismos y en vez de avanzar hacia el camino interior, se quedan en el exterior, dominados por la soberbia y por la desobediencia. No se dejan orientar y buscan imponer su propia voluntad, dominar y controlar a todos. Buscan falso liderazgo, reconocimientos, poder. Por eso los humildes, los obedientes, son los corazones dignos de consolar al amado. Los desobedientes y orgullosos les causan pena al Señor. En los mensajes de Jesús nos llama a la disciplina espiritual, a la vida ascética y a la responsabilidad, porque todos nosotros tenemos un compromiso frente al mundo, esa es nuestra misión, renovar al mundo con nuestro testimonio de oración y de vida. Bueno, el primer nivel es el nivel del vacío total, como ustedes ya lo han leído. El vacío total significa estar vacío de todo vacío, y esto es muy, muy grave, muy perjudicial para nuestra vida espiritual. Es decir, es estar vacío de todo lo que se refiere a la presencia de Dios, de lo más valioso. Esto significa estar totalmente vacío de la divina asistencia, de la esperanza, de la fe y de la caridad, y también es la ausencia del poder divino de Dios y de su sabiduría en nuestra vida. Es decir, si si estamos vacíos en nuestra vida, si nuestra vida no está llena de la presencia de Dios, debemos preguntarnos frente a la ausencia de Dios, si estamos vacíos de Dios, entonces ¿de qué estamos llenos? ¿De qué están llenos los devotos y los consoladores? Entre los católicos es doloroso ver que la mayor parte de esta población se encuentra en ese nivel, en un nivel de incredulidad religiosa, de los católicos que dicen que creen en Dios o de los devotos que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiese. O crean dioses a su propia conveniencia e intereses personales para justificar su vida de pecado. La indiferencia religiosa conduce a la incredulidad, al eclecticismo religioso, que es muy peligroso, al sincretismo, es decir, a mezclar todo, como la nueva era. Y la gente se guía más por las emociones o gustos y no por el Espíritu Santo. Y no hay un espíritu de sacrificio. Entonces todos simplemente buscan lo que le gusta, lo que le hace sentir bien, lo que le emociona. Pero eso no permite el avance en la vida espiritual, porque la vida espiritual es un camino hacia el interior y no es hacia el exterior, porque es hacia el interior, en nuestro encuentro, nuestra alma con el amado, donde encontramos la paz. Un cristiano sin cruz también se proclaman muchos, y muchos devotos también, y muchos católicos. Hay católicos por novedad o hay devotos por curiosidad. Pensar que la vida espiritual es como un supermercado, que voy comprando, voy coleccionando objetos religiosos, novenas, como si esto me fuera a conducir al encuentro pleno con Dios, cuando no es así. Por eso es que hablamos de estos niveles. Los niveles de perfección implican disciplina, implican una vida de ascetismo, implican humildad, implican obediencia.
En general, las personas del nivel del vacío son devotos o católicos muy dispersos, viven en toda parte menos en la presencia de Dios. La oración, el Señor nos dice en los mensajes que la oración es una relación del espíritu con el espíritu, es decir, del alma con el amado. Es la voz del alma para comunicarse con su Dios. Es el descanso del alma en el seno del Espíritu Divino. Es la mirada fija del amor al amante a través de los ojos del alma. El alma contempla a Dios, contempla al amado. Es un encuentro muy íntimo. Por eso se da por niveles y se tiene que ir preparando cada nivel. La oración es consuelo, la oración es adoración, la oración es acción de gracias y la oración es sacrificio. La oración en general es la aceptación de la voluntad de Dios en mi vida. Todo va unido, hermanos, no podemos separar. Adoración, acción de gracias, sacrificio, todo debe ir unido. Los soberbios y los desobedientes no oran a Dios, sino que se oran a sí mismos y por eso no pueden avanzar en los niveles de la oración. En la oración escuchamos la voz del amor, al que es a Él a quien estamos hablando. Escuchar es una disciplina, hermanos. Ante un mundo disperso y amante del ruido externo, ruido interno, lleno de emociones, de pensamientos, de imaginaciones, se debe disciplinar o reprender todos estos sentidos. Se debe reprender y disciplinar nuestra voluntad, prepararla para el encuentro de nuestra alma con el amado. Por ello, en la medida que se avanza en estos niveles, nos vamos liberando de la dispersión, del ruido del mundo exterior y después del ruido interior. Y así vamos despejando el terreno para que el alma, libre de toda pasión humana que estorba, pueda ir al encuentro con el amado, contemplarlo y sentirlo. La oración es pues un diálogo y para dialogar se necesitan dos personas que están en una actitud de escucha. Cristo está siempre atento y siempre nos escucha. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos atentos y queremos escuchar al Señor? A veces decimos que oramos, pero no escuchamos. Decimos que Él no nos escucha, pero no sabemos orar. No sabemos escuchar, no sabemos dialogar con el amado. ¿Cómo dialogar con el amado? Si ya llevamos nuestra agenda y no nos dejamos sorprender por el misterio, si ya decimos lo que queremos y no escuchamos lo que Él quiere decirnos para nuestra vida, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a escucharlo? La senda de la paz es el nivel de la adoración personal con el Señor Todopoderoso, es la meta que todos buscamos. Los devotos del nivel del vacío son los que nunca escuchan. El devoto es el obediente, el que escucha. Solo quien obedece puede escuchar. El soberbio solo se escucha a sí mismo. Y en su ignorancia piensa que Dios le habla, cuando es su mente, su deseo, la que le habla y se dice a sí mismo lo que ya quiere escuchar. Buscan la oración como un medio para alcanzar propósitos o intereses personales, guiados por la soberbia, por la vanagloria, por los deseos de poder y de tener. Son devotos o católicos que nunca buscan un consejo espiritual, deciden por sí mismos, son ciegos guiando a otros ciegos, dividen, forman grupos, son sectarios, no saben nada del Salvador, a quien sus pecados crucifican a diario, ni de la gran necesidad de consolarlo. No buscan la voluntad de Dios. El soberbio y desobediente no confía en la voluntad de Dios, duda todo el tiempo y vive preso de sus deseos e incertidumbres. Los creyentes del nivel del vacío son los católicos devotos que buscan solo sanaciones corporales, pero no la sanación espiritual. Católicos sin cruz. Estos grupos de personas en este nivel están muy apegados a las cuestiones materiales. Sus necesidades son los dioses a las que le rinden cultos. Soberbios y desobedientes no piden perdón a Dios ni perdonan a los demás. No cumplen con el mandamiento del amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y solo buscan de una forma egoísta el amor de Dios sin prójimo, sin cruz, sin sacrificio, sin calvario. Los soberbios y desobedientes son indecisos, no toman decisiones vitales, viven encerrados siempre en el mismo ciclo vicioso año tras año, aferrándose al mundo y a muchas dependencias de cosas, de personas. No tienen fe, de modo que son esclavos del miedo. Son católicos o devotos sin fe. Ven al espíritu del mal y al demonio en toda parte y hacen cosas muy peligrosas como pensar que pecan no por su libre voluntad, sino que todos los pecados que cometen es por la acción del enemigo, y esto es muy peligroso. Los soberbios y desobedientes son personas egoístas,
no caritativas, no confían en la providencia divina, todo lo quieren para sí mismos, nunca comparten y llegan hasta la mezquindad, dan de lo que les sobra o nunca dan algo sin recibir algo a cambio, son muy interesados y muy materialistas. Son devotos orgullosos y no permite que Dios les hable de su vida, de pecado, y no avanza en los niveles de oración. De nuestra pregunta, hermanos, entonces es, ¿estoy aún en este nivel de vacío o he avanzado? Cristo nos dice que debemos huir de este nivel de vacío. El segundo nivel es el nivel del silencio de la boca. Hermanos, vivimos en una era de la ciencia y de la tecnología en la cual el espíritu de la soledad desapareció de la faz de la tierra. Hay mucho ruido, un mundo que teme guardar silencio. Vivimos muchos ruidos, exterior, interior. El silencio de la boca es el primer nivel del estado de paz perfecta. El silencio de la boca es el comienzo del recogimiento del espíritu. Preguntémonos, hermanos, entonces, ¿practico el silencio o le temo al silencio? ¿Practico la guarda de los sentidos, la disciplina espiritual? ¿Cómo va el nivel de silencio de mi boca? ¿Cómo lo practico cada día? Es difícil practicar el silencio porque somos personas a veces como máquinas que hablamos sin pensar. Por eso es que caemos en la arrogancia o caemos en la mentira. Por eso hablamos mal del prójimo. El silencio de la boca permite el recogimiento espiritual. Y el recogimiento espiritual es muy importante. Sin recogimiento espiritual no se puede avanzar en los niveles de perfección de la oración. No se puede lograr la paz espiritual si no hay un recogimiento. Por eso hay que cerrar la boca para escuchar a Dios. Los que no aman la cruz no guardan el silencio de la boca. Las personas que hablan más de la cuenta no pueden orar. El silencio es mortificación y estamos llamados a la mortificación. El silencio es una cruz y estamos llamados a llevarla. El silencio es un sacrificio y estamos llamados a ofrecerlo. Solo quien guarda el silencio de boca puede escuchar a Dios y dialogar con Él. El devoto que no guarda silencio es imprudente y peca constantemente con su lengua. Quien no guarda silencio es muy amante de lo mundano. No hay excusas, hermanos, para no guardar silencio de boca. Se puede hacer. El Señor ya nos dio las herramientas. Con el poder y la buena voluntad que Dios nos ha concedido, lo podemos lograr. El Señor nos invita a aprender a poseer el espíritu de la soledad a través del poder del silencio. Una señal que prueba que un devoto va avanzando en su vida espiritual o en los niveles de perfección es si ama el silencio y practica la soledad. El siguiente nivel es el nivel de la concentración, hermanos. Así se va avanzando de un nivel a otro sin dar saltos. No se puede vivir un segundo nivel sin el primero y así sucesivamente. Una persona bullosa, ruidosa, siempre en compañía de otros, ¿cómo puede concentrarse en la vida espiritual? Y aquí hay que tener en cuenta muy importante, hermanos, que se necesita disciplina y buena voluntad para avanzar y para poder llegar al nivel de la concentración espiritual. Y es importante diferenciar entre la concentración humana y la concentración espiritual. La unión de la boca y los sentidos es una concentración terrena que implica aprendizaje y conocimiento del mundo. En cambio, la concentración espiritual se refiere a la unión del alma y los sentidos para alcanzar la meta de la paz interior. Muchos creyentes y devotos se quedan en la etapa de la concentración humana y piensan erróneamente que amar a Dios es solo aprender de lo que se dice de Dios, como si conocer a Dios fuera conocer una idea o un concepto. También los ateos o los incrédulos conocen a Dios y no creen en Él. Leen muchos libros y van a muchas conferencias a aprender, pero no pasan al nivel espiritual de conocer para amar, para entrar en relación personal con el amado. Recuerden que nosotros, los católicos, no seguimos una doctrina ni una idea. Nosotros nos relacionamos con el verbo divino de Dios encarnado y que está realmente presente. Nuestra relación es una relación personal. Por eso podemos hablar de amor hacia el amado y que el amado nos ama. Lo podemos contemplar y lo podemos sentir porque es una persona. En este nivel de la concentración espiritual nos encontramos con el amor de Dios a plenitud por primera vez. La unión de los sentidos y el alma implica dominio de sí mismo, guarda de los sentidos. Los sentidos se enfilan hacia Dios y no hacia el mundo para sentir a Dios y para no sentir al mundo. Por ello el dominio de los sentidos solo puede hacerse en el silencio, en la soledad y en el recogimiento. Quien ama soledad y silencio va avanzando en esos caminos de perfección. Por eso debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo vivo la soledad? ¿Cómo la practico? ¿O le huyo aún?
Cuando usted se unió al apostolado, ¿lo hizo por buscar la compañía de otros o por buscar la compañía de Dios? Hermanos, para que haya una sintonía entre sentidos y el alma, debemos abandonar los lugares de distracciones y retirarnos a espacios confinados y solitarios. Dios habla en la soledad. Este recogimiento espiritual lo vivimos cuando pasamos más tiempo con Jesús en la Sagrada Eucaristía o en el Santísimo. Los soberbios, orgullosos y desobedientes no avanzan en los niveles, le huyen al silencio y a la soledad y ven dominado por toda la información y sensaciones que le ofrecen los sentidos. La humildad es la puerta del silencio y de la soledad para contemplar el misterio de Dios. Después pasamos al nivel del silencio del alma. Este es el nivel de la paz, es la búsqueda de la paz dorada. Es otro nivel. Y el silencio del alma comienza donde termina la concentración. Es la libertad del alma con respecto a las ataduras o las esclavitudes de las pasiones humanas. Me refiero a la esclavitud del miedo debido a los apegos o a las cosas del mundo, de personas, cosas que no permiten que el alma entre en silencio para contemplar al ser amado. Jesús nos dice, cuán benditos, bendecidos están quienes se liberan de todo, de todos los apegos del dinero, de la riqueza, incluso de la vida, porque ellos disfrutan la tranquilidad del alma. Las personas dependientes, aferradas a falsos refugios que le impiden amar a Dios y a su prójimo, no avanzan en los niveles de perfección. El silencio del alma se logra liberándonos del dominio de la carne y de las pasiones. Las personas orgullosas tienen gran dependencia de sus pasiones, mientras que la persona humilde y caritativa logra avanzar en los niveles superiores de la oración. En este nivel aprendemos a escuchar la voz de la divina sabiduría. Y después avanzamos al nivel de la contemplación, hermanos. Es el nivel muy importante, la contemplación y la unión del alma y el sentido para evaluar los asuntos de la sabiduría. La contemplación es la oración del alma con la dirección de los sentidos, es decir, los sentidos ya no nos conducen hacia el mundo exterior y nos esclavizan allí, sino que nos liberamos de esta atracción hacia el mundo y hacia las pasiones del mundo y nos vamos hacia la vida interior. Y por ello el alma hace uso de los sentidos para contemplar el misterio de Dios en esta intimidad con el amado. El alma en relación íntima con el amado. Este es el nivel de mayor razonamiento. Cuando una persona alcanza este nivel, ha alcanzado la edad del razonamiento espiritual. En este nivel una persona puede entender las lecciones del Espíritu, entender, comprender directamente del amado, comprender el nivel de los misterios, contemplar la palabra de Dios. Conocemos todos los misterios divinos. Las personas en este nivel logran comprender todos los misterios que el Señor les está revelando. En la contemplación puedo entender lo que el Espíritu me enseña, porque es el Espíritu que me está enseñando a mí, no es mi mente. Ya no comprendemos con el intelecto humano que es limitado, que nos habla de ideas, sino que nuestra alma siente la presencia de Dios. No solo la comprende, sino que la siente. Por eso este es un nivel de profundidad y de intimidad. El alma contempla al amado, siente su presencia y dialoga con él. En la contemplación logramos sentir que somos hijos de Dios y sentirnos amados por Dios. Sentimos que Dios nos ofrece su providencia, sentimos que tenemos fe en Dios y creemos en sus promesas. En este nivel el alma se siente amada por Dios y por ello puede amar y perdonar al prójimo. Los niveles, pues, hermanos, nos indican que nuestra alma se va acercando a la presencia de Dios. Tenemos todos los medios. Primero, el Espíritu Santo nos lo ha concedido desde nuestro bautismo. Tenemos que invocar los dones y los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que entrar en una actitud de obediencia y de humildad. Y así el Espíritu Santo nos va guiando y nos va empujando para que vamos avanzando de los niveles más exteriores hacia el interior, donde el alma contempla a Dios y alcanza la verdadera paz, la paz espiritual. Bendiciones para todos en este retiro.